Hola a todos, queridos amigos y amantes del conocimiento y la sabiduría. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Jehová es mi pastor. Es un gran placer tenerlos aquí conmigo para juntos analizar un tema un tanto diferente pero igual de interesante. Hoy les traigo de vuelta a nuestro invitado de honor, nuestro amigo Ateo Digital, ya que en su canal abordó un asunto bastante interesante y el cual considero que no se habla mucho al respecto. Su video plantea que, según su opinión, es el sistema de creencias humanas lo que forja a Dios y no al revés. Y para probar su argumento nos pone dos ejemplos. Uno es la esclavitud y el matrimonio de adultos con menores de edad. Pero cedámosle la palabra para que sea él quien nos lo explique mejor desde su perspectiva, y luego lo analizaremos. No sé si lo han pensado por un momento. ¿Será coincidencia, digan ustedes, que Dios aprobaba la esclavitud cuando era permitido tener esclavos? Y ahora que claramente es un delito, Dios ya no aprueba esa acción. ¿O era permitido cuando un adulto consumaba matrimonio con una menor de edad? Pero ahora que es considerado un delito, para Dios también se convirtió en un pecado esta acción. Así que Dios no establece la moralidad para los humanos. Al contrario, los humanos cambian su sistema de creencias y modifican a este Dios para que se acomode a la época. Interesante argumento el de nuestro amigo Ateo Digital, ¿no creen? Déjenme decirles que en realidad no está del todo equivocado. Más bien su argumento está mal enfocado. Les explico. Si analizamos sus argumentos, notaremos que se refiere a un Dios en específico, ya que al mencionar a Dios lo hace de manera singular y no plural. Y aunque él no mencione el nombre de ese Dios al que se refiere, podemos deducirlo fácilmente, ya que ¿cuál es la cultura o nación antigua más conocida que adoraba a un solo Dios? Correcto, la que se encuentra registrada en la Biblia, los hebreos, a quienes también se les conoce como israelitas. Por lo tanto, podemos deducir que el enfoque de nuestro amigo es el Dios de la Biblia, a quien comúnmente conocemos bajo el nombre de Jehová en la actualidad. Sin embargo, no sé si notaron que cuando Ateo Digital habla de creencias religiosas y de cómo los humanos son quienes modifican a Dios a su antojo para hacerlo encajar según las épocas, comete el error de generalizar y de manera indirecta y sutil adjudica todas las creencias y todas las religiones al mismo Dios. Sin embargo, tanto la historia como nuestras experiencias personales acerca del mundo que nos rodea nos demuestran que las diferentes naciones y culturas humanas, tanto antiguas como modernas, no adoran todas al mismo Dios. Es más, él mismo en otros de sus videos ha reconocido esta diferencia. Por lo tanto, mis queridos amigos, ¿no les parece absurdo e ilógico adjudicarle a un Dios singular todas las diferentes religiones del mundo y generalizar todas las creencias? Obviamente, ni todas son iguales, ni todas responden al mismo Dios. Así que mientras su argumento puede ser cierto en algunos credos religiosos, en el caso del Dios de los hebreos, el cual sigue siendo un Dios vigente y adorado en la actualidad, su argumento no aplica, ya que este Dios nunca ha cambiado sus normas morales. Veamos cómo Jehová no ha cambiado sus normas morales analizando uno de los ejemplos que menciona nuestro amigo, la esclavitud. Si observamos más detenidamente su argumento sobre la esclavitud, notamos que la percepción de nuestro amigo ateo se basa en el tipo de esclavitud que se practicaba en épocas
como el colonialismo, donde a los esclavos se les maltrataba, se les abusaba y se les humillaba, y no habían consecuencias legales contra quienes cometían este tipo de abusos. Así que es lógico que cuando pensamos en la esclavitud nos vengan a la mente los aspectos negativos de la esclavitud de aquellos tiempos. Generalmente en la escuela solo se estudia esa parte negativa de la esclavitud, así que es normal que nuestra memoria colectiva relacione a la esclavitud con la opresión y la crueldad. Mirándolo de esa manera y reconociendo el hecho de que el Dios al que se refiere Ateo Digital permitía que en su pueblo, Israel, se practicara la esclavitud, es lógico que sin conocer las circunstancias ni qué tipo de esclavitud ese Dios permitía, nos hagamos la misma idea y pensemos igual que Ateo Digital, ya que si asociamos la esclavitud con su lado negativo e histórico, la moralidad de Dios no concuerda con el hecho de que haya permitido una práctica que por lo general era opresiva e inhumana. Sin embargo, nuestro amigo una vez más comete el error de generalizar y demuestra con su forma de argumentar que no conoce al Dios ni a los adoradores de ese Dios al que tanto critica, pues si lo conociera o al menos se preparara intelectualmente para hablar con fundamento, reconocería que la esclavitud que se permitía en Israel no era la misma que estudiamos en la escuela. Así que no es ético hablar de Dios y su moralidad en cuanto a la esclavitud sin reconocer el hecho de que habían diferencias entre la que se practicaba en Israel y la que se practicaba en otras naciones y épocas. Aclaro que con esto no estoy justificando la esclavitud, ni estoy diciendo que la esclavitud sea buena, solo destaco el hecho de que no eran iguales y por lo tanto esa diferencia debe conocerse si queremos tener opiniones objetivas, sin que nuestras ideas preconcebidas y sesgadas nos nublen el juicio. Amigos, a la hora de dar nuestras opiniones, debemos tener en cuenta de que nuestras palabras revelan nuestro caudal intelectual. Por lo tanto, si no conocemos bien un tema a la hora de dar opiniones, nuestra ignorancia al respecto se notará. Claro, eso no significa que porque ignoremos algo sobre un tema o no tengamos acceso a la información completa, no seamos inteligentes, ya que la ignorancia no define nuestra capacidad cognitiva. Con esto, aclaro que mi comentario no pretende insultar la inteligencia de nuestro respetado invitado. Solo destaco el hecho de que en su argumento no demuestra que conoce o que toma en cuenta el hecho que acabamos de abordar. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias entre la esclavitud que Dios permitía al pueblo de Israel y la que se practicaba en otras naciones y épocas? Pues bien, analicemos algunas. Primero, es importante entender el contexto de la época. En el antiguo Israel, la esclavitud era permitida bajo ciertas condiciones, pero la ley mosaica, diseñada por Dios, incluía regulaciones específicas que protegían a los esclavos y aseguraban un trato justo y humano. Este no era el tipo de esclavitud que asociamos con los horrores del colonialismo, donde los esclavos eran brutalmente maltratados y deshumanizados. Por ejemplo, la Biblia establece que los esclavos hebreos debían ser liberados después de los 6 años de servicio. En Éxodo capítulo 21, versículo 2, leemos: Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Este mandato aseguraba que la esclavitud no fuera perpetua y que los esclavos tuvieran la oportunidad de recuperar su libertad y dignidad. Además, la ley mosaica prohibía el abuso físico de los esclavos. En Éxodo capítulo 21, versículos 26 y 27, Dios ordena: Si alguien hiere el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye,
lo dejará ir libre por causa de su ojo. Y si hace saltar un diente de su esclavo o esclava, lo dejará ir libre por causa de su diente. Esta disposición refleja una profunda preocupación por el bienestar y la justicia, algo que no encontramos en las leyes esclavistas de otras culturas antiguas. Otro aspecto significativo es el derecho al descanso y la participación en festividades religiosas. Deuteronomio 5:14 nos dice: pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Esta ley aseguraba que los esclavos tuvieran derecho al descanso y pudieran participar en la vida espiritual de la comunidad. Además, al liberar a un esclavo, el dueño debía proveerle con bienes para que pudiera empezar una nueva vida. Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 14 nos dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le dejarás ir libre. Y cuando lo libertares, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Este mandato garantiza que los esclavos liberados tuvieran una base para reintegrarse en la sociedad con dignidad. Esto contrasta con las leyes esclavistas de otras naciones. Por ejemplo, el Código de Amon-Rabi en Babilonia permitía un trato mucho más severo a los esclavos, sin las mismas protecciones ni derechos de liberación que se encuentran en la ley mosaica. En Roma y Grecia, los esclavos eran considerados propiedad total del amo, por lo que podían ser sometidos a trabajos forzados, castigos crueles y venta indiscriminada, sin ninguna de las protecciones que ofrecía la ley bíblica. El hecho de que la esclavitud en nuestra época moderna ya no sea tan común no significa que ya no exista, ni que estén tan reguladas en todos los países. Hay lugares en el mundo donde aún se practican diferentes formas de esclavitud. Por lo tanto, aunque la esclavitud haya evolucionado, las normas morales de Dios en cuanto a cómo debemos tratar a los demás siguen siendo las mismas. Los mandamientos como el de amar a nuestro prójimo y el de ser personas justas, amables, pacíficas, entre otros, siguen estando vigentes entre los adoradores del Dios de la Biblia. Así que, mi querido ateo digital, tu argumento no es que esté errado del todo, pues sí aplica a otras culturas, religiones y épocas. Tu argumento lo que está es mal enfocado, porque al mencionar a un Dios singular, o sea, al Dios de la Biblia, cometiste el error de generalizar, sin percatarte de las diferencias que hacen de ese Dios uno distinto y superior a los demás, tanto en sentido moral como en cualquier sentido que quieras analizarlo. Así que, en el caso de otros dioses y otras religiones con sus culturas, tu argumento puede ser cierto, porque hay evidencias de que los seres humanos, como tú dices, se han inventado sus propias creencias y han moldeado a sus dioses para que encajen con la época. Por ejemplo, en la antigua Roma existía una cultura de entretenimiento extremadamente violenta, con gladiadores luchando hasta la muerte en el Coliseo y otros lugares públicos. Pero a medida que el cristianismo ganó influencia en Roma, estas prácticas comenzaron a ser vistas como inhumanas y crueles. Eventualmente, bajo la influencia de emperadores cristianos como Constantino y Teodosio, los juegos de gladiadores fueron abolidos. Y como estos, existen muchos otros ejemplos que apoyan tu argumento de que los seres humanos a menudo cambian sus creencias, rituales, costumbres y tradiciones, y en su mayoría casi todas se relacionan con un cambio de ley, tanto seglar como religiosa. Pero en el caso de Jehová,
el Dios de la Biblia, sus normas morales nunca han perdido el sentido original. Al Dios de la Biblia no se le ha modificado nada, y la Biblia es una prueba de ello, ya que aunque existan creyentes que se rebelan y no hacen caso a las normas morales de Dios, ni todos los que dicen amar a Dios lo adoran de corazón, las normas morales siguen siendo las mismas. Queridos amigos, tanto ateos como creyentes, les tengo una exhortación respetuosa. Cuando hablemos de temas bíblicos, primero escuchemos y analicemos los argumentos de la otra persona. No nos apresuremos a negar ni a descalificar a quienes piensan diferente. Recordemos que los seres humanos somos más que solo ateos o solo creyentes. Nuestras posturas solo definen nuestras creencias, pero no nuestra educación formal. Estar equivocados en algo no significa que estemos equivocados en todo. A menudo, no todos los argumentos siempre son 100% falsos. Siempre tienen algo de verdad. Y hay veces en las que carecemos del conocimiento necesario para llegar a una conclusión acertada. Por favor, no seamos crueles ni sarcásticos entre nosotros. Tratemos de entender por qué alguien piensa de cierta manera y ayudémosle a razonar si creemos que está equivocado. Quizás hasta descubramos que quienes estábamos equivocados éramos nosotros. En última instancia, la sabiduría y el conocimiento son tesoros que no se gastan si se comparten. Al contrario, crecen más. Recordemos que el objetivo es aprender unos de otros. Al fin y al cabo, tanto ateos como creyentes compartimos espacio en el mismo planeta. Así que amigos, por hoy me despido, aunque aún nos queda pendiente hablar sobre el otro tema que Ateo Digital mencionó, el del matrimonio entre adultos con menores de edad. Así que les invito a estar pendientes de próximos videos donde analizaremos este tema. Que pasen un hermoso día y que solo les sucedan cosas lindas y buenas. Hasta la próxima.